Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, hoy voy a grabar un vídeo especial. Hoy no es sábado, lo estoy grabando antes. Lo voy a dejar subido para el sábado, pero voy a hablar del cambio que está sufriendo Bitcoin en la volatilidad a lo largo del tiempo. Las personas piensan que Bitcoin sigue siendo un activo muy volátil, pero ya no tiene nada que ver con la volatilidad que tenía en el pasado. De hecho, cada vez es menos volátil, cada vez se va comportando más adecuadamente, cada vez va asumiendo un poco más el comportamiento típico de cualquier otro mercado tradicional, ¿no? Todavía sigue siendo un activo volátil, pero es que también hay activos volátiles en los mercados tradicionales, o sea que ya no se va diferenciando tanto de alguna acción tecnológica o de algún otro mercado, ¿no? ¿Cómo vamos a ver ese cambio en volatilidad que los que hemos estado dentro del mercado, pues parece que seguimos percibiendo que hay mucha volatilidad, pero vamos a irnos al pasado para que veamos realmente lo que era la volatilidad antiguamente comparado con la que tenemos ahora. Fijaros que hemos tenido una caída ahora desde los 126.000 a los 60.000. Eso es una caída de más del 50%, pero ha ocurrido en, vamos a ver cuántos días exactamente, en 123 días, ¿vale? 123 días para una caída del 52%. 123 días. Recordad ese dato porque ahora vamos a ver lo que pasaba en el pasado para que os deis cuenta cómo ha cambiado la volatilidad en todo este tiempo y cómo ha disminuido muchísimo la volatilidad con el paso del tiempo. Vamos a irnos a la época en los mínimos del 2018-2019. Fijaros, vamos a acercarnos un poquito con la lupa ahí a este gráfico. Primero vamos a empezar por la caída que hubo al principio del mercado bajista del 2018. Fijaros aquí, en pocos días, desde este día 19 de diciembre de 2017 hasta el día 22, en 4 días, el precio pasa, en 4 días, desde este punto hasta un mínimo en esta zona de los 10.961 del 42,16%. En 4 días. En 4 días. ¿Vale? Cuando estamos hablando que esta última caída que hemos tenido del 52% ha sido casi en 4 meses. ¿Vale? En 123 días concretamente. ¿Vale? Bueno, 4 meses en realidad. No casi 4 meses. 4 meses. En 4 meses ha caído un 52% y aquí en 4 días ha caído un 42%. No tiene nada que ver esta volatilidad con la que tenemos ahora. No solo eso, sino que en velas diarias, aquí tenemos esta vela, por ejemplo, el día 22 de diciembre del 2017, que desde el máximo de la vela hasta el mínimo de la vela hay un 30%. Pero no solo nos quedamos con eso, es que aquí tenemos otra, el día 16 de enero de 2018, pocos días después, o sea, no es una cosa extraordinaria que pasa una vez y ya, no, al de pocos días otra vez, al de un mes apenas, al de un mes apenas, menos de un mes, hay otra vela aquí que desde el máximo del día hasta el mínimo del día hay un 33%, ¿vale? Una vela de un día, 4 días un 40 y pico. Si le sumas estos 2 días más, casi un 50. O sea, en seis días aquí cayó un 44,64%. Tremendo, ¿no? Esa era la volatilidad que había antes en Bitcoin. Y fijaros estas velas de aquí también. Vamos a ir más para adelante. Aquí también en pocos días, concretamente, a ver, en un mes, en 30 días, cae un 51%. Lo que ahora ha tardado 4 meses, en aquella época en un mes, sin despeinarse. Sin despeinarse, ¿vale? Aquí tenemos otra vela diaria, que la caída es desde el máximo hasta el mínimo de esa vela. En esta no hay tanto, solamente un 11,66%, pero en un día, un 11%. Aquí hay otra parecida, de un 10%.
Esto ya no pasa, ¿vale? La gente se piensa que estamos todavía en un activo súper volátil y tal. No, ya no es así. Ya no tenemos esos movimientos. Vamos a ir a esta parte de aquí. Fijaros, cuando pega esta subida y arranca y rompe esta figura de suelo, que también es muy parecida a la que tenemos ahora, el día que arranca te sube casi en 2 días. Vamos a verlo, voy a acercarme un poco más para que se vea bien. Voy a acercarme el gráfico más a esta zona. En 2 días desde que rompe aquí, un 27,33% en 2 días. 2 días. No pasa eso ahora ya tampoco. Aunque rompamos la resistencia y tal, te sube como mucho, te hace un día igual del 5%, en 2 días o 3 te puede subir un 7%, un 27% ya no sube Bitcoin. Entonces no se puede estar comparando épocas antiguas con épocas actuales. Cuando la gente hace comparaciones con lo que pasó atrás, ni siquiera los que estaban en el mercado en este momento eran los mismos que están ahora. Aquí había pura especulación, grandes especuladores, no había ningún institucional, no tenía ninguna vinculación con ningún mercado porque era un mercado exclusivo para esos especuladores que estaban en este nicho. Y ahora mismo el mercado está interconectado con todos los mercados tradicionales, hay institucionales, hay derivados en los que se pueden contrarrestar este tipo de movimientos, cubrirte posiciones, opciones, de todo. Entonces, comparar lo que ha pasado en el pasado con lo que está pasando ahora no tiene ni pies ni cabeza. ¿Vale? Entonces, los que hablan de los ciclos y se creen que las cosas se repiten una y otra vez, se tienen que dar cuenta que el activo es diferente, que no tenemos la volatilidad que teníamos en el pasado, entonces no tenemos por qué comportarnos como en el pasado, no tenemos los mismos jugadores que estaban en el pasado, tenemos opciones y futuros productos derivados con los que te puedes cubrir posiciones. Estamos jugando con profesionales ahora, no con amateurs que eran los que estaban aquí. ¿Vale? Y eso se ve en la volatilidad. Entonces la gente vive en la ignorancia de que Bitcoin sigue siendo igual de volátil que en el pasado. Eso es lo que nos quieren vender. Bitcoin no es igual de volátil que en el pasado. Ha tenido una caída del 50% en 4 meses, cuando eso pasaba en días en el año 2018. ¿Vale? Así que quería hacer notar esa diferencia para que la gente se dé cuenta que ya no estamos como estábamos anteriormente, que no se puede coger y decir, no, mira lo que pasó en esta época. En esa época era otra cosa. No había lo que hay ahora. No se comportaba el mercado como se comporta ahora. No podemos esperar subidas exponenciales como las que teníamos en el pasado y que rompa una resistencia y suba un 27% en 2 días. Por eso cuando yo hablo de que estamos en otra cosa, que los ciclos ya no son lo que eran y que las subidas van a ser más paulatinas y que los porcentajes de subida a lo largo del tiempo van a ser menores y que vamos a estar mucho tiempo con movimientos laterales en el futuro que nos van a aburrir. De hecho, ya esos movimientos ya han expulsado a mucho pequeño inversor del mercado. Los pequeños inversores buscaban dar el pelotazo, buscar la altcoin que les iba a hacer un por cien y les iba a hacer millonarios. Como eso no ha sido así, como ha habido una desilusión terrible con eso, porque no se han cumplido esas expectativas, la burbuja cripto, no Bitcoin, la burbuja cripto, o sea, todo lo que no es Bitcoin, estalló en el 2021 y no se ha vuelto a inflar. Y de hecho, el 99,99% de las altcoins no volverán a precios que estuvieron en el pico del 2021. El 99,99% de las altcoins no volverán a esos precios nunca. Y las que vuelvan serán contadas con los dedos de una mano y después de muchos años, como ocurrió con el mercado .com en el año 2000. Las 4 o 5 buenas para el 2008 ya habían alcanzado los máximos del 2000, pero las 4 o 5 buenas. El resto, el 90%, o se fueron a pique, o nunca volvieron a alcanzar los precios del año 2000, nunca,
Y cuando digo nunca es nunca ni ahora siquiera. Y algunas que sí lo alcanzaron después del puñado de 5 que sí que triunfaron, como Apple, Microsoft, Amazon, etcétera. Aparte de esas 4 o 5 que sí que para el 2008 volvieron a alcanzar los máximos del año 2000, hubo otro grupito pequeño de otras 5, 8, 10, que para el año 2016-2020, en esa época, sí alcanzaron los máximos del año 2000. El resto no. Cientos de empresas fracasaron. Pues esto es lo mismo. La burbuja del cripto que no Bitcoin, del 2021 se acabó. Esa burbuja del 2021 que estalló no se va a volver a recuperar esos precios por parte de las altcoins en el 99,9% de los casos. Y en el pequeño grupito de los dedos de una mano que pueden volver a alcanzar esos precios, puede que tarden 15 años en volver a alcanzarlos. O 10. ¿Vale? Mientras que Bitcoin no solo ya ha alcanzado los precios del año 2021, sino que los ha superado, ha estado por 100.000 y está claro que es el activo que vale. Y que ha cambiado su volatilidad y que está ahora dominado por inversores más profesionales y que evidentemente pues no es lo mismo que lo que era hace 4 años. Por lo tanto, no se puede comparar lo que pasaba hace 4 años con lo que está pasando ahora, ni mucho menos. La volatilidad ha cambiado, el aspecto del gráfico va a cambiar mucho, ya ha cambiado porque no hemos tenido una fase especulativa brutal en el último movimiento alcista, no ha habido una especulación brutal aquí como hubo en los 2 ciclos anteriores con esos picos escarpados que tuvimos en esa ocasión, con el máximo cripto coincidiendo también con ese año 2021, el máximo de la burbuja cripto, ¿vale? Eso no ha vuelto a alcanzarse en el 2025, ni por asomo. Y lo que estamos haciendo es moderando todo el comportamiento gráfico ahora mismo. Con esta caída que hemos tenido de los 126.000 a los 60.000, lo que estamos haciendo es moderando lo que va a ocurrir de aquí a futuro. Moderando esas subidas, tomando una línea de crecimiento menor, tomando una aceleración menor para el crecimiento de Bitcoin. Pero va a seguir creciendo. Y esta corrección simplemente ha sido, bueno, ya está, somos otro activo, vamos a empezar a comportarnos de otra manera, pero ya en la volatilidad, esa volatilidad que os digo que está disminuyendo, ya se ve. Fijaros que aquí la vela más volátil que hemos tenido últimamente, bueno, hay dos. Una es esta, que nos da un movimiento del 16%, fijaros, es un mini crash en los máximos, y esta de aquí que nos da un movimiento del 15%, ¿vale? Comparado con los movimientos del pasado, esos que en 4 días caías un 42%, esto no es nada, ¿vale? Y esos son los 2 días más volátiles en los últimos 3 años. Y en aquel momento ya hemos visto cómo cada 2 por 3 había una caída del 11%, subida del 27% en 2 días. Eso ya no existe. ¿Hay todavía posibilidades de movimientos como estos del 15%? Pues sí, todavía hay. Cuando haya un movimiento especulativo fuerte al alza, seguramente puede haber caídas fuertes en algún momento, pero de este estilo no más. Y luego rebota, como veis aquí. No cae al día siguiente otra vez como pasaba allí en aquella época que en 4 días un 42%. No, te hace una caída del 10% o del 12% y ni siquiera en el mismo día cierra en la parte baja, recupera ya en el mismo día. Está todo más controlado. Y eso que veníamos pues en una subida tremenda que en cualquier momento pues ya avisamos días antes que podía haber un mini crash. O sea, no es una cosa que nos pilló tampoco de desprevenidos. Ya los días anteriores a esta caída ya estábamos avisando que podía haber un mini crash. O sea que bueno, incluso de esa manera podemos ver que las cosas no son tan extremadamente volátiles como eran antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, pues quería simplemente hacer este vídeo para hacer notar eso, que
aunque todavía es un activo volátil, aunque todavía vemos velas del 15%, no vemos caídas como las del pasado de un 40 y pico por ciento en pocos días. Las caídas fuertes de un 50% como la que hemos tenido han tardado 4 meses, no un mes como en el pasado. Y eso ya te está diciendo algo. Te está diciendo que el activo ha madurado y que poco a poco pues va convirtiéndose en otro activo. Y estas caídas que hemos visto últimamente del 15%, dentro de 4 años ya no serán del 15%. Cuando veamos una caída brusca de ese estilo, un mini crash, pues serán del 7, 8%, 9%. Cada vez irá a menos. Cuando volvamos otra vez dentro de 4 años a este gráfico de ahora y comparemos con las caídas que tengamos dentro de 4 años, pues veremos que estas caídas del 15% ya no existen en el futuro y que serán sustituidas por otras del 7-8%, y los movimientos de mercado cada vez serán más suaves, cada vez habrá más movimientos laterales, las pendientes de las subidas serán cada vez menores. Y a eso es lo que nos tenemos que acostumbrar, porque si no te acostumbras a eso, si estás pensando que va a pasar como en el pasado, que en un año vas a hacer un por 5, pues estás equivocado. Porque no va a ser así, entonces te vas a frustrar. Entonces tenemos que ir adaptándonos a lo que hay para no frustrarnos, porque si nos frustramos, llega un momento en que dices, ah, tiro la toalla. Y es lo peor que puedes hacer. Porque el precio va a seguir subiendo. No va a seguir subiendo al ritmo que a ti te gustaría, no te vas a hacer millonario, pero no vas a perder poder adquisitivo, que es de lo que se trata, de ir ganando un poquito de poder adquisitivo, no perder y encima ir ganando algo de cara al futuro, porque las cosas en la economía real están cada vez peor, ¿vale? Cada vez va a haber más escasez de todo, de recursos, de todo. ¿Por qué? Pues porque al final se desperdicia un montón, no se hacen las cosas eficientemente, eh, tenemos unos recursos finitos al fin y al cabo, o sea, no hay recursos infinitos. Y al final, pues, bueno, cada uno, depende de dónde esté, en qué país esté, pues estará mejor o peor, pero habrá en sitios que las cosas irán a peor, a peor, a peor. Y si no tienes una alternativa para salvaguardar tu dinero, o tu poder adquisitivo, pues puedes acabar en los últimos años de tu vida, pues, con muchas dificultades, ¿no? Así que bueno, eso es lo que nos viene a ayudar Bitcoin, y por eso, bueno, pues quería hacer este vídeo mostrando eso, que cada vez va siendo un activo más estable, menos volátil, que sigue siendo un activo volátil, pero que bueno, que poco a poco está cambiando y que la estructura del gráfico va a ser muy diferente en los próximos años y tenemos que estar preparados para ello. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.